Hoy quiero que puedas abrir tu Biblia, vamos al libro de Hechos, y bueno, sí voy a tomar, ¿verdad? Por supuesto, su consejo, lo que me dijo, pero vamos a Hechos capítulo 18, estamos estudiando el libro de Hechos, y bueno, hoy pretendo terminar este capítulo, y recordándote brevemente, ¿verdad? Pablo está en la ciudad de Corinto, es una ciudad muy especial por la inmoralidad que hay en esta ciudad. Hablaba hace 8 días que esta ciudad era muy inmoral, realmente se conocía así, de hecho, hoy decir a lo mejor como Las Vegas, ¿no? Pero la realidad yo estaba pensando que aún nuestra ciudad, ya la Ciudad de México y como otras ciudades grandes, hay mucha inmoralidad, ¿no? Hay demasiada inmoralidad. Ahora te lo voy a mostrar porque en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice esto a los cristianos de esta ciudad. Y les dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán? Lo estoy leyendo en la versión, déjenme ver cuál es la versión que estoy usando, en la Biblia de las Américas. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea, esa era la iglesia, ¿no? O sea, muchos venían de este contexto de una ciudad inmoral y creo que aplicaría muy bien para muchos de nosotros, ¿verdad? Y podríamos decir también, esto éramos algunos de nosotros, ¿verdad? Éramos, porque en Cristo Jesús, dice ahora, dice, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Entonces, podríamos muy bien tomar este pasaje, ¿verdad? Y aplicarlo a nuestra vida. En una ciudad donde el pecado abunda, en una ciudad donde hay demasiada inmoralidad. Sin embargo, gloria a Dios, porque así como el Espíritu Santo usó a Pablo para establecer una luz ahí, una iglesia en Corinto, Dios nos está usando para que tú y yo seamos luz en la Ciudad de México. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Para hacer luz. Ahora, veíamos cómo Pablo está ahí y estuvo más o menos por año y medio. Veíamos en el versículo 10 y en el versículo número 9 y 10, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, no tengas temor, porque yo voy a estar contigo. No temas, no calles, porque yo estoy contigo y nadie va a poner su mano sobre ti. Y esto lo veíamos del momento de la humanidad de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo no era un superhéroe. Pablo, aunque era un hombre muy arrojado, un hombre muy valeroso, también en su corazón tenía temores. Y él mismo lo dijo, lo veíamos ahí en la primera carta a los Corintios, cuando les dice Pablo a los Corintios, cuando estuve con ustedes, estuve con mucho temor, ¿verdad? Mucho temor y temblor. Y esa expresión es precisamente el corazón de Pablo, porque él venía no de un contexto, de un pasado, de unas semanas o meses atrás, donde había sido perseguido duramente, empezando por Filipos. Acuérdate, ¿verdad? El carcelero de Filipos, esto donde lo golpearon, luego pasó de ahí a Tesalónica, luego a Berea, estuvo en Atenas, y en todos los lugares lo perseguían, lo lastimaban, intentaron matarlo. Y entonces llega a Corinto y también la inmoralidad y la turba, porque cuando tú eres luz en un lugar, siempre va a haber oposición. Pero esa es la palabra, no temas, porque Él está con nosotros. Amén. Esa es la palabra, no temas, porque Él está contigo. Entonces veíamos cómo se detuvo ahí, versículo 11, año y medio, enseñando la palabra de Dios. Y llega un momento donde empieza a sublevarse nuevamente los judíos que no creían contra
Pablo y contra la iglesia. Porque cuando alguien realmente no tiene argumentos para darse cuenta que sus argumentos son erróneos, ¿verdad? O si su posición, su postura de maldad, de pecado, es simplemente quiero vivir de esa manera y no hay manera de refutarlo, la única manera que esa persona va a actuar es enojándose, criticando, juzgando. Como en el caso de Pablo, vemos nuevamente cómo otra vez dice que ellos, siendo Galión el procónsul de Acaya, versículo 12, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. O sea, nuevamente para tratar de callar a Pablo, de callar lo que estaba hablando, ¿verdad? Y si era posible, golpearlo, juzgarlo, meterlo a la cárcel, callar su boca. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, este hombre, ¿verdad? Que era un hombre que estaba, un procónsul que estaba en esta región, dice Galión, dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabra, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces esto es importante, porque ¿cuál había sido la promesa de Dios sobre Pablo? Nadie te va a tocar, yo voy a estar contigo. Entonces ahora vemos nuevamente cómo el Espíritu Santo va a usar a un hombre que no es cristiano, ¿verdad? Que es una autoridad en esta región, y sin darse cuenta, él responde diciendo: son cosas de su religión, no les hago caso, no me importa. A lo mejor fue con desprecio, pero eso hizo que a Pablo no le hicieran nada. No sabemos cómo sucedió, pero dice en el versículo 17: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, no le importó. Y Sóstenes sí era un cristiano, un hermano de la congregación, que después Pablo mismo va a mencionarlo, que fue alguien que era parte de la iglesia, pero este Sóstenes fue el que recibió los golpes, ¿no? Fue el que recibió la injusticia, del coraje, del enojo de los judíos, y Dios guardó a Pablo. Esto me deja ver algo. El evangelio, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho varias veces, no promete que no vamos a tener problemas. Incluso por causa del evangelio, Jesús dijo: bienaventurados cuando por causa mía sean perseguidos. Nunca se nos olvide. Ahora, la realidad es que poco lo vivimos, pero tenemos que tener esa madurez de entender que aún a veces cuando tú dices que eres cristiano, se burlan de ti o te menosprecian, o a lo mejor pierdes algo por causa de Cristo. Siéntete bienaventurado. Nunca será algo de lo cual tienes que avergonzarte, cuando realmente tú eres un cristiano que está siendo luz y está siendo bendición. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad? Como aquí este hombre, Sóstenes, fue golpeado. Y no es como que, ay, pobrecito Señor, ¿por qué? Mira, Él te ama. No, esto es parte del evangelio. Ahora, los cristianos lo tenían esto a flor de piel. Ellos sabían que la persecución era muy, muy inmediata, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. O sea, ser cristiano te costaba mucho. Ser cristiano te costaba perder cosas. Ser cristiano te costaba esto. Entonces, para nosotros, ser cristiano hoy en día a veces se ha convertido hasta en algo de moda, ¿verdad? Los artistas son cristianos, los deportistas son cristianos, los políticos son cristianos, ¿verdad? Pero es solo de labios para afuera. Ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, de verdad, puede costarnos. Y nosotros tenemos que estar preparados y no decir: ¿por qué a mí me pasa? ¿No? Soy cristiano y tu familia te dio la espalda. Soy cristiano y en el trabajo a lo mejor pierdes oportunidades por el hecho de ser cristiano, porque no vas a actuar como todos actúan. Entonces siéntete privilegiado porque Jesús lo dijo, amén. Entonces vemos cómo
Simplemente este hombre, Sóstenes, sufrió por causa del evangelio. Entonces, versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, o sea, todavía estuvo un poco más en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y aquí me quiero detener, porque vemos cómo Pablo va dirección hacia Éfeso, lo dice el versículo siguiente, llegó a Éfeso, y ahora tiene dos nuevos discípulos, que son este matrimonio que hablamos hace 8 días de ellos, Priscila y Aquila. Dos discípulos que son un matrimonio que se convierten en una gran ayuda para el ministerio de Pablo. Recuerda que en el camino Pablo conoció a Timoteo, estaba Silas también, ahora Priscila y Aquila, y va conociendo cristianos o gente que se convierten en mano derecha, en ayuda, en una bendición para Pablo. Y entonces ahora él viaja con Priscila y Aquila dirección hacia Éfeso. Pero hay algo que aquí es importante ver, ¿verdad? Dice que llegando a la ciudad de Cencrea, ahí se rapó Pablo la cabeza porque tenía hecho un voto. Vale la pena explicarlo, porque lo que Pablo hizo es una tradición judía que existía en ese tiempo, y era hacer un voto que le llamaban un voto de nazareo, de nazareato, ¿no? ¿Qué? Nazariato, ¿verdad? Este voto, bueno, el nazareo, y rápidamente lo tengo que explicar, ¿verdad? En la ley, era alguien que era consagrado a Dios. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Sansón? Él era un nazareo. Había ciertas características para estos hombres que se consagraban a Dios, y entre ellas era no cortarse el cabello, no beber vino ni nada del fruto de la vid, no contaminarse con cosas inmundas como muertos y cosas así. Entonces, la tradición judía había creado un voto, ¿verdad? Que era que el judío podía decir, bueno, yo quiero hacer un voto a Dios de nazareato, y en este caso era no cortarse el cabello por un tiempo y dejárselo crecer, que era el tiempo que duraba ese voto. Es decir, según la ley judía y sus tradiciones, lo reitero, porque eso no estaba en el Antiguo Testamento como tal, ¿verdad? El cabello cortado, cuando este judío terminaba su voto, se cortaba el cabello y debía llevarse eventualmente su cabello como parte de entregar ese voto a Jerusalén para ser quemado como parte de una ofrenda de paz. Esto era parte de sus tradiciones. Esto explica por qué dice aquí que después de que salió Pablo de Cencrea y pasó por Éfeso, Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén, porque así lo dice el versículo 19 y 20, ¿verdad? Llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía, en los cuales le rogaban, bueno, que se quedara con ellos más tiempo, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Entonces, esta acción de Pablo, simplemente Lucas, ¿verdad?, nos lo menciona. Es un voto que Pablo había hecho. Algunos comentaristas estudiosos dicen que tal vez este voto era por agradecimiento por lo que Dios había estado con él, ¿no? En gratitud aún de la palabra que él recibió de que nadie tocaría o le pondría la mano encima a Pablo.
Tal vez era como parte de esa misma estrategia que Pablo tenía en Corintios, mismo que él dice, cuando él decía, me he hecho gentil a los gentiles, judío a los judíos, y lo he hecho para ganar a los de mi nación, ¿verdad? O simplemente, ¿verdad?, era para pedir a Dios su protección. Como quiera, nosotros podemos ver que también esto era como terminar un ciclo de algo. O sea, los judíos lo que hacían era iniciar este voto, decirle, Señor, en este tiempo yo voy a guardarme, y la manera va a ser haciendo un voto de nazariato, ¿verdad? Señor, guárdame en esta temporada, ayúdame en este tiempo, y cuando concluye ese tiempo, entonces le das gracias a Dios, y se rapaban la cabeza, ¿verdad? Se cortaban el cabello y le daban gracias a Dios por haber cumplido ese tiempo donde Dios había estado con ellos. Ahora, Pablo está terminando ya su viaje, su segundo viaje misionero. No nos dice si fue desde que inició su viaje misionero que él hizo este voto. No nos dice si fue en Corinto o en algún punto. Simplemente el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos deja ver que Pablo está cerrando un ciclo, que es también su segundo, que se llama ahora como viaje misionero, segundo viaje misionero, porque tenía la intención de regresar, como lo vamos a ver aquí, a su iglesia local en Antioquía. Como quiera, es importante decir esto, fue un acto que solo él, Pablo, llevó a cabo. Él nunca obligó a nadie a hacer esto, nunca enseñó. De hecho, él mismo, ¿verdad?, nos habla acerca de que siendo judío, Dios nos ha hecho libres de todo esto, pero tal vez Pablo mismo estaba en un proceso de soltar algunas tradiciones y algunas prácticas que él mismo, entre él y Dios, quería hacer, ¿no? Era parte de, como judío, de hacer un voto, de decir, Señor, yo voy a hacer esto, y como a lo mejor muchas veces tú como cristiano o yo a veces podemos hacer, a lo mejor no es como un voto, ¿no?, nazariato de me voy a dejar el cabello, Señor, pero a lo mejor decir, Señor, yo quiero hacer esto este tiempo, ¿no? Incluso vamos a iniciar un tiempo de ayuno, ¿no? Claro, no es como un voto el ayuno, pero son temporadas donde tú decides hacer algo para el Señor y decides buscar a Dios, o decides esto. El voto nazariato era esto, ¿verdad? Entonces simplemente dice que Pablo, llegando a esta ciudad, se corta el cabello, termina su voto, y entonces él deja a Priscila y Aquila en Éfeso, que es una ciudad muy relevante, donde luego vamos a hablar de ella también, y entonces él solo ya se va hacia Jerusalén. Y después dice, versículo 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea, Pablo llega solo de regreso, ¿no?, de su segundo viaje a su iglesia local, la iglesia de donde había sido enviado, y que encontramos cómo Dios había estado con él. Se dice que este viaje que él hizo, su segundo viaje, duró entre 3 y 4 años. No fue un viaje corto, aunque lo leemos en 3 capítulos, fue un viaje largo, fue un viaje intenso, fue un viaje de establecer iglesias, fue un viaje de predicar el evangelio. Y entonces vemos cómo él simplemente llega a Antioquía y dice, y después de estar ahí por algún tiempo, o sea, no nos dice cuánto tiempo. Yo creo que fue un tiempo para darle gracias a Dios, para contar a la iglesia nuevamente lo que había pasado. Y entonces nuevamente, aquí mismo en el versículo 23, inicia su tercer viaje misionero, ¿no? Ya será el tercero y último viaje que Pablo va a hacer. Primer viaje fue predicar el evangelio, ya lo vimos, y no sé si tienen el mapita por de ahí, nuevamente del segundo viaje en producción, no sé si lo tengan por ahí, me pueden ayudar y me confirman si lo pueden poner, porque quiero otra vez ver algo. Pero entonces nosotros podemos ver cómo Pablo, ¿verdad? Ahí está. Entonces miren, quiero que veamos esto. O sea, el primer viaje sale desde Antioquía, Tarso, Iconio, Antioquía de Galacia,
Y el deseo de Pablo, ¿te acuerdas cuando leímos que era ir a la región de Galacia y Asia? O sea, Pablo quería bajar. Bueno, ese fue el primer viaje misionero, que fue cortito, ¿verdad? Bueno, relativamente cortito. No llegó hasta la región de Éfeso. ¿Me ponen el segundo? Ahí está. Pablo, cuando está en Antioquía, y ya lo estudiamos, él quería ir a la región de Galacia y Asia, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, ¿te acuerdas? Y tuvo una visión de un varón macedonio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pablo de Antioquía quería ir un poco más lejos, que era hacia Éfeso. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, quiero que vayas más lejos. Y entonces Pablo tiene este sueño y entiende que es hasta la región de Macedonia, donde estaba Filipos, Tesalónica, toda esa parte, ¿no? O sea, y esto nos habla de cómo Dios está dirigiendo a Pablo. No era hacia Éfeso como él quería, sino era hacia arriba y más lejos, toda la parte de Europa, ¿verdad? Donde se extendió el evangelio. Ahora en su tercer viaje, él baja y él toca Éfeso, donde dejó a Priscila y Aquila. Pero se fue. Y los judíos que se convertían le decían a Pablo, quédate más tiempo con nosotros. Y Pablo les dice, no, tengo que ir a lo que acabamos de hablar. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque Pablo va a llegar a Éfeso ahora. Y ese es el mover del Espíritu Santo. O como cuando tú eres sensible, y yo no sé si te ha tocado, o yo espero que sí, ¿verdad? Cuando tú vas viendo en tu vida cómo Dios va armando el rompecabezas, ¿no? Yo le llamo así, donde a veces los hilos de Dios, la manera en que Dios actúa, no lo entiendes, pero dices, si lo hubiera hecho antes, no hubiera sucedido de la misma manera. Tenía que ser en el momento de Dios. Si Pablo hubiera llegado a Éfeso antes, no hubiera sucedido lo que vamos a ver. Tenía que ser en el tiempo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo está moviendo a Pablo. Y el Espíritu Santo lleva a Pablo porque es un hombre que Dios va a usar para predicar mucho más allá, ¿verdad? De donde Pablo mismo tiene idea que va a predicar el Evangelio. Entonces, así Dios va tejiendo su obra en nuestras vidas. Un no de Dios no significa un no absoluto. A veces no es el tiempo. Amén. Y esto tienes que saberlo. Un no de Dios a veces no es un no absoluto. No es el tiempo. Pero tienes que ser obediente. Y tienes que ser sensible. Yo creo que Pablo quería ir a Éfeso desde el principio. Ahora, Éfeso era una ciudad hermosa, ¿no? De hecho, hoy en día existe esta ciudad. Nunca se me va a olvidar, hace como, ya cuántos años son, como casi 20 años, que en una ocasión les hablo a los pastores Holland, a nuestros pastores, a nuestros apóstoles, para ver una situación, y de repente pues yo estoy en un problema y tomo el teléfono y les marco al pastor Rafael. Y pastor, bueno, aquí era, no sé si era tarde, mañana, el chiste es que fue la hora que yo tenía la bronca. Y le digo, pastor, ¿cómo está? Ay, hermano, perdón, dice, estábamos dormidos. Ay, perdón, pastor, es que estamos en Éfeso, me dijo, estamos en Éfeso. Y yo dentro de mí dije, ¿Éfeso? ¿Existe Éfeso? ¿No? Yo no sabía que existía Éfeso todavía. La región es la misma, ¿no? Estamos aquí en Éfeso, que es en Turquía, ¿no? Y hay una iglesia de la Red Mundo de Fe en Éfeso. Es increíble. Entonces, cuando él me dice, yo digo, ay, perdón. O sea, yo dije, wow, mis pastores, ¿no? Bueno, ya. Pero entonces, Éfeso, que actualmente existe en Turquía, las ruinas de Éfeso, es impresionante todo lo que hay ahí. O sea, es una ciudad increíble. Entonces yo creo que Pablo por mucho quería llegar a Éfeso. Desde el segundo viaje dijo, me lanzo más para allá, pero el Espíritu Santo dijo, no,
te subes a Macedonia o cruzas el mar y te vas a Macedonia. Pero ya en su tercer viaje regresa por Éfeso, pero tampoco se queda. Ahora, esto es importante, porque entonces, versículo 24, ahí dejó ¿a quién? A Priscila y Aquila, discípulos de Pablo. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y aquí vamos a ver a otro gran discípulo que Pablo va a tomar. Bueno, que el Espíritu Santo, porque sabes, a esto yo le llamo conexiones divinas. Repite conmigo, conexiones divinas. Conexiones divinas son las personas que Dios te añade a lo largo del camino, que son una bendición en tu vida. Estas son conexiones divinas. ¿Y cuántos queremos de esas conexiones divinas en nuestra vida? Hermano, así tenemos que caminar. Las conexiones divinas es gente que en el camino de la vida Dios te añade para bendecirte. Y si tú nunca lo has experimentado, creo que tienes que decirle: Señor, ayúdame a tener conexiones divinas. No conexiones que a veces gente que conoces, que para qué los quieres conocer, ¿no? O sea, gente de lo peor, ¿no? No. De repente llegó Apolos a Éfeso. Llegó. ¿Te acuerdas ahí? También Priscila y Aquila. Llegó a Corinto y los conoció. Conexiones. Y cada vez que predica el apóstol Pablo, cada lugar hay conexiones, ¿no? Filipos, esta gran mujer que los bendice, y así puedes ir viendo. Bueno, tengo que avanzar. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y ve la clase de hombre que es este varón, ¿verdad? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, vamos a hablar de estos versículos, porque a Éfeso llegó este judío, un judío muy especial, porque primero se dice que él tenía un don natural, y era el don de la elocuencia, ¿no? O sea, él hablaba en público de manera impresionante. O sea, su manera de hablar era que te capturaba. Yo no sé si has escuchado esos oradores, ¿verdad? Y algunos quisiéramos tener ese don natural, ¿no? Decir: Señor, de verdad hablar. Pero yo a veces he conocido, y estaba pensando, algunos conocen al pastor Omar Herrera, por ejemplo, ¿no? A veces yo cuando lo escucho hablar, yo digo: ay, quisiera predicar como él, ¿no? Porque su manera de hablar, o sea, te hace reír y te hace llorar, ¿no? Y te lleva y la primera vez que yo lo escuché, o sea, son dones que tiene, ¿no? Y ahora, este hombre tenía un don muy particular y tenía conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Ahora, él era un judío, no era un cristiano todavía, o era no era un cristiano todavía, iba a decir medio, pero pues a la mitad nada más estaba. Ahora, Apolos era de una ciudad muy importante, de Alejandría, ¿verdad? Alejandría, los que sabemos un poco de historia, recordamos que había sido la cuna del conocimiento, más o menos 200 años atrás, ¿verdad? Famosa por su biblioteca, la biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde estaba estudiando 700,000 pergaminos, y era una ciudad que había sido fundada, ¿verdad?, por Alejandro Magno, obviamente, en donde había sido una ciudad muy grande. Y de hecho ahí en la ciudad de Alejandría, en el año 285 más o menos antes de Cristo, esto es muy relevante, ¿verdad? Un rey que se llamaba Ptolomeo II Filadelfo, así se llamaba, Ptolomeo II Filadelfo, él reunió a 72 judíos para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque el idioma que se hablaba en ese tiempo en el mundo era el griego.
Grecia, la filosofía, los filósofos. Entonces, en el afán de tener todos los escritos de las diferentes naciones, culturas y pueblos, recuerda que el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En hebreo. Entonces, este rey pide, esto es la tradición, ¿verdad? Pero fue real, que fueron 72 sabios judíos que los reunió para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y de ahí nace la versión Septuaginta. Es la versión más importante que bendijo a todos los judíos que habían sido esparcidos por el mundo, porque aunque los judíos hablaban hebreo, los religiosos, el idioma que se hablaba era el griego. De hecho, Jesús, cuando nació y vivió en esta tierra, cuando él leía el Antiguo Testamento, él usaba esta versión, la Septuaginta, en griego, algunas palabras que él menciona. Entonces estaba la versión hebrea, el Antiguo Testamento, ¿verdad? O los escritos de los judíos en el idioma original, y la versión griega, que es la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? O sea, todo el Nuevo Testamento, porque ese era el idioma que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Mismo Pablo, ¿verdad? Y los apóstoles, se escribe el Nuevo Testamento en griego. Entonces, Apolos era un hombre elocuente, judío, conocía la escritura, era un hombre fervoroso que enseñaba con pasión, ¿verdad? Y él hablaba de la venida del Mesías. Esto es importante. Es decir, él hablaba hasta Juan el Bautista. Él había sido tal vez discípulo o había escuchado de Juan el Bautista. Así lo dice. Dice, él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él enseñaba el Antiguo Testamento, ¿no? Porque él era un judío, no había Nuevo Testamento. O sea, no existía nada del Nuevo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Porque muchos judíos a Juan el Bautista, cuando él vivió, ¿verdad? Y él estuvo entre ellos, lo reconocieron como profeta, como el último profeta, de hecho, ¿no? Entonces, Juan mismo habla del Mesías, de Jesús como el próximo Mesías, el que vendría y el que llegó, ¿no? Por decir algo, Juan mismo dice: he aquí el Cordero de Dios, cuando ve a Jesús, que quita el pecado del mundo. Juan dice: es de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era antes que yo, ¿no? Está hablando de la preexistencia de Cristo, ¿no? O sea, y también él dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan, como profeta, anunció la venida del Mesías, vio al Mesías, pero en algún punto también Juan, cuando estaba en la cárcel, ¿recuerdas los evangelios? En alguna ocasión le manda a preguntar a Jesús, y él le dice, enviado de sus discípulos para decirle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan sabía, lo vio, lo declaró, pero llegó un momento donde también la ecuación no le cuadraba a Juan, como él estaba mirando al Mesías como un libertador físico, como un libertador de los romanos, una libertad territorial, y Jesús, que era el Mesías, estaba hablando algo que a todos los judíos les chocó, ¿verdad? Hablando del reino de los cielos. Ahora, todo esto te lo digo porque es importante entender, ¿no? Jesús mismo en Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Mateo 11:13 dice, Jesús lo dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, Juan se convierte
y es para los judíos el último profeta antes de la venida del Mesías. Que aunque hubo un lapso de 400 años del último profeta del Antiguo Testamento, realmente Juan se levanta para abrir camino del Señor, pero también el último profeta. Todo esto que te digo, Apolos lo entendía, Apolos lo sabía, y él se quedó hasta ahí. Juan fue el último profeta. Y lo último que también se me olvida decir es, la predicación de Juan era una enseñanza o predicación de arrepentimiento, ¿te acuerdas, no? O sea, de un cambio de vida. Y entonces Apolos todo esto lo enseñaba de manera tan impresionante, ¿verdad?, a los judíos. Algunos dicen, no lo dice la Biblia, que incluso Apolos tal vez sería un rabino, no un hombre muy conocedor, así como Pablo lo fue. Entonces, pero él se quedó hasta solamente el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escuchan en la sinagoga judía, donde él está enseñando el mensaje, ellos dicen, wow, pero se quedó a la mitad. Entonces lo llaman y ve el corazón de Priscila y Aquila para enseñar, porque también eran gente, cristianos que tenían la palabra de Dios clara, y le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, en otras palabras, lo que hicieron fue explicarle: ese Mesías ya llegó, del que habló Juan, ya llegó, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, ha cumplido las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Y él, siendo un judío, conocedor de la ley, conocedor de los profetas y todos los escritos, entonces él mismo recibió el testimonio, el Espíritu Santo, a su corazón, y él se convirtió al Evangelio. Entonces vemos nosotros cómo Dios va a tomar a un hombre que es un hombre realmente conocedor de la ley, conocedor del Antiguo Testamento, y entonces ahora, versículo 27, entonces le enseñan la palabra. Ahora, aquí vemos algo importante: el corazón de Apolos para aprender. Y ese es el Evangelio. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: Señor, te doy gracias porque esto se lo revelaste a los niños, a los pequeñitos? Porque para entender el mensaje de Dios tenemos que tener un corazón humilde. No importa cuánto sepamos, no importa cuánto conocimiento tengamos. ¿Qué hubiera pasado si Apolos le dice a Priscila y Aquila? Y seguramente en estudios, en capacidades naturales y en presencia, seguramente Apolos era mucho más que Priscila y Aquila. Pero tenía un corazón humilde y los escuchó, y el Espíritu Santo trajo convicción a su vida. Y Dios muchas veces quiere usar personas en nuestra vida para enseñarnos, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, ¿verdad?, o a veces con toda la intención, simplemente no lo aceptamos porque hay orgullo en el corazón. Yo creo que Apolos era un hombre con una presencia muy fuerte, y te lo voy a demostrar ahorita rápidamente, ya para terminar. Ya me pasé, ya acabo. Entonces dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho, repite conmigo, de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, ¿qué pasó con Apolos? Apolos llegó a Efeso, ahí recibe el mensaje, le predica a Priscila y Aquila, lo entiende, se le abre el entendimiento, pues ya lo tiene, ya lo trae, solo era entender el complemento. Y ahora Apolos dice: quiero ir a la región de Acaya, donde estaba Corinto, la iglesia de Corinto. Y entonces mandan cartas, ¿verdad?, diciendo: ahí va un hermano, reciban los bienes de nosotros. Y le manda un WhatsApp ahí al pastor de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y todo bien. Y entonces Apolos dice que él llegó y fue de gran provecho
a los que por la gracia, a la iglesia, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, el don que tiene Apolos, y era diferente a Pablo. Yo no sé cómo era Pablo, pero Pablo hacía enojar a la gente, ¿no? O sea, a lo mejor su manera de hablar, ¿no? Él mismo dice que era tosco en su palabra. Apolos era convincente, ¿no? O sea, era elocuente, era que decías, es verdad. Eso es lo que me deja ver la palabra. Ahora, se convierte Apolos en alguien tan relevante en esta región y en la iglesia de Corinto que muchos lo adoptaron como su pastor, su líder. ¿Te acuerdas cuando en 1 Corintios 12 Pablo tiene que regañar a la iglesia? Les dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo uno dice, ciertamente yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿No? Porque la misma iglesia ya estaba haciendo bandos, ¿no? O sea, Apolos era tan relevante, pero no era Apolos. Lo voy a decir porque es importante. El problema a veces en los líderes es el daño que la iglesia puede hacer a los líderes. Y si como líderes no tenemos los pies bien puestos en la tierra, te la crees, ¿no? Ay, Apolos es mi pastor, ¿no? Ya no es Pablo, porque Pablo llegó allí y predicó, pero ahora es Apolos, porque Apolos predicaba guau, ¿no? Y Apolos era elocuente y era un cuate que yo creo que te impresionaba de verlo. Y Pablo les dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Dice, ustedes son carnales, somos servidores por los cuales ustedes han creído, y según lo que a cada uno nos concedió el Señor. Yo planté, ¿no? Porque ¿quién plantó la iglesia? Pablo. Yo planté, Apolos regó, porque ¿quién nutrió la palabra? Apolos. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios el que tiene el control de todo. Entonces no es Apolos el que está dividiendo la iglesia, es la iglesia la que se está dividiendo por causa de nombres, de títulos, de gente. Y eso, si un líder se la cree, divide. Y Dios no nos llamó a dividir, sino nos llamó a establecer el reino de Dios, porque finalmente somos de Él y Él recibe toda la gloria. Entonces quiero que lo podamos dejar hasta aquí. Está interesante lo que hemos hoy visto, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para que podamos nosotros, ¿verdad?, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo Pablo ahora va a llegar a Éfeso, a la ciudad que siempre quiso llegar. Y ahí Dios lo va a usar tremendamente. Es una de las cartas más profundas a quienes luego Pablo escribe la carta a los Efesios. Una iglesia madura, una iglesia profunda, donde Pablo también ahí enseñó la palabra. Pero también Corinto, acuérdate que, fíjate, Corinto, o sea, qué grueso, ¿no? Año y medio estuvo Pablo. Imagínate aprender año y medio la enseñanza de Pablo y luego de Apolos, y los cristianos carnales, niños en Cristo. Que Dios nos ayude para crecer, que Dios nos ayude para avanzar, porque a veces no depende del líder, sino depende del corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias esta noche, porque tu presencia, tu palabra, Señor, siempre nos habla, nos enseña y nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en esta tierra. Señor, 2000 años han pasado de esta historia o estas historias tan interesantes que tú dejaste, que tu Espíritu Santo dejó como un modelo para que hoy nosotros podamos tomarlo, lo que es la iglesia. Y Señor, que cada enseñanza, cada principio podamos aprender algo de manera práctica. Ayúdanos, Señor, a caminar haciendo tu voluntad y que podamos entender, Señor, que tú eres el Señor, el dueño, quien has dado tu vida por nosotros, Señor, y que nosotros solamente somos siervos tuyos, hijos tuyos, que podamos crecer, que podamos madurar
Ayúdanos a tener conexiones que bendigan nuestra vida, gente que podamos conocer, que sean de bendición a nuestra vida, Señor, y que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu cuando tú nos dices no o cuando tú nos dices espera, que podamos aprender estos principios en nuestra vida diaria. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.